No es un reproche a que no tengáis la cámara encendida, no me entendáis mal, ¿vale? Pero sabéis que el español entre broma y broma, la verdad asoma, ¿no? Eso sí estuvo bueno. Bueno, mira, para los que vean el vídeo una vez que esté subido a las redes sociales, para los que no han estado cada noche, quiero hacer un breve sobrevuelo de los temas, los textos y el mensaje central. Había empezado con el tema que no está en la lista, por si el pastor Abraham os compartió los eslogans que había tratado de transmitir el sentido de lo que representa ese texto para mí. Y el primer tema realmente era Lucas 18, 1 y 2, que era la parábola de la viuda y el juez injusto. Me parecía importante esa parábola porque creo que es importante, no por el tema de acudir a Dios día a día, hora tras hora, segundo tras segundo, contándole lo amarga que está siendo nuestra vida. Y es algo que trabajamos juntos con los jóvenes arriba en nuestra lección de escuela sabática, porque realmente, y eso es algo que habíamos hablado nosotros arriba, realmente ahora mismo es muy fácil responder que sí, porque vemos el efecto, está visible. ¿Creéis en la electricidad? Obviamente todos dirían, sí, creemos en la electricidad. ¿Por qué creéis que se ve? Obviamente. Pero, ¿y si entráis en una habitación oscura? ¿Creéis en la electricidad? Me dirían, claro que creo. ¿Por qué? Porque la he vivido. No, no la has vivido, querido, no. La has visto. Pero si la hubieras vivido, tal vez te hubiera fulminado. ¿Entendéis por dónde voy? Es decir, se ven los efectos de la electricidad, creemos en la electricidad porque se manifiesta. Sin embargo, una experiencia con la electricidad directamente nunca la hemos tenido porque realmente es una fuerza tan enorme que nos hubiera fulminado en su bueno, a lo mejor de chiquitos, ¿os acordáis que había cogido la pila esa? Había pilas, ¿conocéis las que tienen los dos polos arriba? Que a veces yo, para saber si una pila todavía efectivamente la pegaba a la lengua, y a veces alguna me da un chispazo y ¡ah, madre mía! Fijaos, entonces eso es importante. El que haya electricidad o no en una habitación no significa, y cada uno de nosotros nunca caería en el error de decir, no, la electricidad yo no creo en ella. Otra cosa si fuéramos a un pueblo indígena de cualquier parte recógnita de este mundo que dirían, nunca lo he vivido. Y si tú le explicas un poco te diría, vale, sí, rayos en el cielo, sí que lo he visto, que también es un efecto eléctrico. Entonces realmente, ¿a qué me refería cuando digo que es importante orar constantemente en un mundo roto? Se trata de vivir con una actitud en la que yo sé que Dios siempre está presente en mi vida. Que no es un Dios como el que muchas iglesias a mí me transmiten, y yo me gustaría que entendáis lo que quiero decir con esto. ¿No tenéis a veces la sensación cuando habláis con algunas personas, y ojalá no fueras tú así, que hablan de una manera en la que luego tú te das cuenta, pero entonces tú no creías que Dios estaba aquí, ¿cierto? Es como, yo lo llamo el Dios del interruptor. Es como, vamos a ver cuáles son los motivos de oración. Hacemos una lista, tenemos todo ahí alistado. Y ahora que tenemos la lista, que nos hemos puesto de acuerdo, vamos a orar. Atentos, voy a encender a Dios. Clic. Bueno, Señor, hemos estado reunidos así un poco a modo de resumen para que tú sepas, y ahora que venimos a ti, pues... esperaos, hermanos, que están con otra cosa. Esperaos, ahora nos dan el turno. ¿Entendéis? Esa es la sensación que a veces me da. Y me pone triste. Me pone triste porque no es el Dios que a mí me transmitieron cuando me enseñaron el mensaje bíblico, el mensaje del Evangelio.
Y cuando Jesús dice orar constantemente, no se refiere a que nos acerquemos a Dios con una actitud de lo miserables y malos que somos. Dios sabe quiénes somos. Él no tiene necesidad de que le expliquemos quiénes somos. Es lo que decía también en los temas de esta semana. Él sabe, querido, querida, quién eres. Él sabe lo que hay dentro de tu corazón. Él conoce tus necesidades antes siquiera de que tú te des cuenta de que necesitas algo. Cuando tú estás encendiendo el coche, Él sabe que tú te vas a dar cuenta que no tiene combustible. Y en el momento en el que tú realices, oh Señor, con la prisa, mira, con la prisa y lo despistado que estoy, porque mi hijo me dijo, y mi marido, y mi tal, o mi mujer, y mi trabajo, no me di cuenta, salí con el coche y es sábado. Ay, madre mía, con esto no me da para llegar a la iglesia. ¿Entendéis por dónde voy? El Señor sabe. Ahora, ¿qué haces? ¿Qué haces ahora? ¿Echarías combustible el sábado o no? ¿Qué harías? Lo que yo quiero transmitirte es que cuando hables con tu Papá Celestial, no te acerques a Él con una actitud de fracasado, sino acércate a Él como lo que Jesús dice: vuestro Padre no es ese juez injusto. Él no es. Søren Kierkegaard diría: Dios es el extremo opuesto a lo que nosotros llegamos a pensar que Él es. Cuando nosotros decimos, Dios es mi Padre, sí, cierto, tú puedes decir que Dios es tu Padre. Pero Dios no es tu Padre, Dios es mucho más que tu Padre. Cuando tú dices, Dios es mi amigo, puedes decir, sí, perfecto, Dios es tu amigo. Pero Dios es mucho más que tu amigo, Dios es Dios. Y eso es importante que quede claro en nuestros corazones. ¿Y quién es ese Dios del que hablamos? Estábamos hablando en la escuela sabática, ¿cierto? Que la lectura que tú haces de Génesis, por poner un ejemplo, en donde el ser humano hizo ese error de hacer lo que Dios había dicho, mira, mejor no lo haga. Pero fíjate la actitud de Dios. Es decir, Él tenía un plan, porque Él sabe cómo somos. Y el que Él tenga un plan indica de que Él no tiene el mismo problema que nosotros con el mal. Él puede manejarlo. Somos nosotros los que no sabemos manejarlo, queridos. Y ahí es donde os decía el problema de ¿cuánto es la mitad de 2 más 2? Claro, ahora después de saberlo diré a 3. ¿Por qué? Porque sabes que no te estoy diciendo la mitad de 2 más 2, es decir, 2 más 2 la mitad. Sino te estoy diciendo la mitad de 2, 1 más 2, 3. Pero al principio, la primera vez que os confronté con esta operación matemática, la mayoría pensaban que era 2. Y es normal. ¿Por qué? Porque tú no estás viendo la operación, igual que tampoco ves la electricidad, sino estás hablando conforme a algo que tú piensas. Y si lo piensas, lo que haces es 2 más 2 la mitad. Y por eso te decía, no te creas todo lo que piensas. ¿Existe Dios? Claro que sí. Pero también existe un enemigo, un antidios, algo contrario. Y si Él quiere hablarte palabras de vida, ¿qué palabras te quiere introducir el extremo opuesto? Si Dios es amor, ¿cuál es el extremo opuesto del amor? ¿Podemos decir el miedo y la vergüenza? Con Adrián he tenido interesante conversación. No os digo el contexto de la conversación, pero sí digo, la conversación es un poco ¿qué hace infeliz a las personas? Y hemos llegado a la conclusión de que no es la falta de dinero, la falta de recursos, esto o lo otro, sino puede llegar a ser la actitud de pensar que hay algo que te falta. Y justo esa es la historia de Adán y Eva. Y esa es la historia que el Génesis nos transmite. 99% de lo que había en el huerto de Edén, es lo que nos cuenta la Biblia, ¿para quién era? ¿Quién no podía disfrutar? El ser humano, incluido el árbol de la vida, incluido el árbol de la vida. Y un arbolito, en medio del huerto, había dicho Dios, mira, mejor no comas de él, no te acerques. Dios le estaba ocultando al ser humano algo. ¿No nos dice luego la historia del Éxodo y otras historias posteriores que Dios quiere enseñarles a las personas a distinguir el bien del mal?
No es algo que en su madurez o yo con mis hijos, Lucas y Aarón, de 7 y 12 años, no les voy a enseñar yo algún día cómo se maneja el coche. No les voy a enseñar cómo hacer esto o aquello. No les voy a dar la llave de mi casa para que entren y salgan como ellos quieran. Pero todo tiene su tiempo. Y cuando nosotros decidimos los tiempos, muchas veces pagamos la consecuencia. Y ahí es donde poco a poco fuimos a través de los otros textos, porque en el viaje, donde yo decía a la Jerusalén celestial, vamos a tener muchas estaciones, muchos encuentros. Y ahí es donde yo decía, Mateo 7, del 1 al 2, es importante que antes de entrar en juicio y juzgar conforme a nuestros pensamientos que pueden estar, ¿cierto?, acertados o equivocados, nos tomemos un momento de oración. Oye, Señor, ¿puede ser que me estés intentando dar un ejemplo con esto que yo veo en mi hermano? Jesús no dice, sé tonto, trágate todo. No. Él está diciendo, antes de juzgar, antes de medir, cuando te das cuenta que tu hermano tiene una paja en el ojo, vayas tú a tu Padre Celestial, conectado con Lucas 18, y hagas ¿qué? En oración, oye, Señor, puede que haya algo en mi hermano, hay un dicho, no sé si lo conoces, ¿qué hay de mí en ti que me molesta tanto? ¿Lo habéis escuchado alguna vez? Entonces, puede haber que haya algo en la vida de mi hermano que yo me esté dando cuenta en mi propia vida, que no lo esté viendo, y tú me estés queriendo decir algo en este encuentro que estoy teniendo con esta persona, que me cuesta. Hay personas difíciles. Y en la escuela sabática y con los chicos, os dais cuenta que me llevo muchas cosas, que fue muy interesante. No, espero que de ustedes también. Nos dimos cuenta de que no nos enfadamos por las personas. Nos enfadamos porque creemos los pensamientos que estamos teniendo en nuestro discurso personal. No son las personas las que te enfadan. ¿Alguna vez has ido a un psicólogo? Yo he ido a un psicólogo. ¿Cómo me molestaba que el psicólogo me diera a un psicólogo y que nos ayudaba un poco con nuestro hijo? Porque cuando eres padre primerizo, cuando tienes un hijo solamente y el primero, tú te piensas que eso no es normal. Bueno, por lo menos algunos, ¿vale? Hay hijos muy tranquilos. Os había dicho que no todos son iguales, ¿vale? Pero el primero es como, madre mía, ¿pero qué me ha tocado? ¿Dónde está el ticket para devolverlo? Esto está defecto. Esto no es lo que yo había pedido, ¿no? Y me decía el psicólogo, no, a ti tu hijo no te estresa, tú te estresas solo. Y yo decía, mira, a mí no me están diciendo quién me estresa, yo no me estreso solo, a mí me estresa mi hijo. A día de hoy he comprendido que es verdad que me estreso solo, porque son mis necesidades y son mis problemas los que yo estoy proyectando en mi hijo, y es mi incapacidad de gestionar las circunstancias la que hace que me enfade con mi hijo. ¿Quién es el adulto? ¿Él o yo? Y ahí todavía no me sale perfectamente, pero estoy aprendiendo a que mi enfado me quiere decir algo. Y ahí es donde conecto con él, y ahí es donde yo citaba a Martin Buber, importante, el encuentro de dos seres humanos. Los niños puede ser que sean pequeños, los jóvenes puede ser que sean ya de la altura de los padres, pero todos tienen un corazón y un sentimiento. Todos tienen la necesidad de ser tratados dignamente, con amor, con respeto, con un encuentro de iguales. Y a veces yo fracaso en ese encuentro. Por eso, Mateo 7, no juzgues, no midas antes de tiempo. Y ten un encuentro a un nivel. Ten un encuentro a un nivel. El tercer tema. ¿Cuántas veces no tenemos el problema, y ahí decía yo, ser suficiente, tener suficiente, con esa vergüenza que hemos heredado de nuestros primeros padres? Esa vergüenza de creer que somos menos que los demás. Y ahí os contaba mis sentimientos. Y me gustaría justamente a raíz de esa experiencia introducir el tema de mi experiencia general. El tema era de Lucas capítulo 12, 15, ¿os acordáis? Que un chico viene a Jesús y le dice, mira, dile a mi hermano que me dé mi parte de la herencia. A veces creemos que nos corresponde más de lo que tenemos o recibimos. Y la pregunta es, a día de hoy, ¿qué te falta? ¿Hay algo que te falte? Sobre eso que te falta, ¿has pensado alguna vez si realmente te falta? ¿O si es un diálogo interno que tú estás teniendo que te está marcando la vida?
¿Te has atrevido a hablar realmente con tu Papá Celestial sobre ese tema? Y no me refiero a hablar con Él sobre, voy a encender la luz, te voy a mandar un email, sino me refiero a sinceramente hablar con Él y escuchar. Porque orar no solamente es bla, 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 sino también saber soportar los silencios y ver de qué manera lo que acabo de hablar trabaja en mi mente. De qué manera Dios responde conforme a su palabra. Por eso te decía, si tú escuchas la voz de Dios está muy bien, pero que hable conforme a lo que está escrito. Hay un texto que dice, si no hablan conforme a lo que está escrito, es porque no les ha amanecido. ¿Conocéis ese texto? El texto de hoy se encuentra en Mateo 18. Y a partir de ahí voy a iniciar, ahora ya habiendo puesto el marco del tema y de lo que hemos venido hablando, la historia. Estoy en Mateo 18, dije en Mateo o Marcos. Mateo 18, estoy en Mateo 18. Y en concreto el mensaje de hoy surge del versículo 12. Importante, el contexto. Yo lo recalco una y otra vez. Es importante que cuando leamos de la Biblia sepamos de qué contexto estamos hablando. A veces las personas cogen un textito o un recorte de un texto y hacen de eso. ¿Os acordáis los que vinieron por la mañana al restaurante de la doctrina? Hacen una doctrina de un recorte de un texto sin tener en cuenta el contexto. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando te lees la historia completa dices, oye, tú me estás intentando vender la moto. Ahí es donde, atento, se sitúa este texto. En aquella ocasión, estoy en Mateo 18:1, los discípulos se acercaron a Jesús. Imagínate otra vez, ¿te acuerdas del capítulo de Marcos, capítulo 3, donde los discípulos se acercan a él? Marcos 13, y dicen, oye, ¿y cuándo se va a destruir el templo? Oye, ¿pero cómo va a ser esto? Pues, atento. En aquella ocasión los discípulos se acercan a él y le preguntan, oye, cuéntanos, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Os dais cuenta que los discípulos podrían ser perfectamente personas de esta habitación? Personas que tienen la necesidad de ser reconocidas como importantes. Y yo creo que ustedes podéis identificaros con esto que digo. Ustedes, la mayoría, sois inmigrantes. Algunas minorías son personas nacidas en Alemania. Pero claro, como tienes padres inmigrantes, o una parte de padres alemán, pero la otra no, se te nota. Y en una sociedad como la europea, te van a hacer sentir de que tú no eres de aquí. Te tratan como un ser humano de segunda o de tercera clase. Y por eso conecto con el texto bíblico. Porque yo, aunque alemán, me crié en España. Y no era español. Y tú me estás viendo, ahora mi pelo está mucho más oscuro. Pero yo tenía el pelo amarillo, blanco, súper clarito. Y mi piel, claro que después de casi 20 años en España, mi piel más o menos se ha adaptado. Pero yo soy de los que nunca se pone moreno. Yo me pongo rojo. Es decir, en vez de camuflarme, destaco más. Es triste, ¿entendéis? Y vivo y experimento lo que significa vivir en un mundo hostil. Porque ni los españoles son mejores, ni los alemanes son peores, ni los latinoamericanos son mejores, ni los norteamericanos son mejores, porque estamos todos enfrentados unos a otros, porque tenemos ese sentimiento, ¿quién es el mayor? ¿Quién es el más importante? Jesús llama a uno de los niños. Y puede venir cualquiera de los chiquitos para adelante y él dice, estos son los más importantes. ¿Pero cómo? ¿Te acuerdas que te acabo de decir que cuando hables con un joven, pero lo mismo, cuando tú, joven, hables con tu madre o con tu padre, no os encontréis a una altura como de desiguales? Porque a veces vivo lo contrario, que un hijo discrimina a sus padres porque no entienden. Mi hijo Lucas a veces, sin quererlo, ¿no? Tiene 12 años. ¿Y lo has dicho tú alguna vez? Ya no lo dice, porque ha madurado. Pero ¿cuántas veces nos decía, ¡ah, es que tú no me entiendes! Hijo, eres
vienes de mí y de tu madre. Me conozco a medias, a tu madre también. ¿Cómo no te voy a entender? Y claro que te entiendo. Tiene que ser muy complicado ser el hijo de papá y de mamá. Vamos a vivir juntos, porque nuestros hijos tienen lo mejor de nosotros, pero también lo peor. Y en ese sentido Jesús lo que nos hace entender en esta parábola es muy importante. Y ahí es donde vas leyendo y te vas a dar cuenta que Jesús dice, ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas, estoy en el versículo 12, y se descarría una de ellas, no dejará las 99 para ir a buscar a aquella que está perdida. Y querido, mira, es verdad, no todas las personas son catastróficas. No todas las personas matan, mienten, roban. Hay personas maravillosas en este mundo, pero que también sienten la distorsión del pecado y se sienten menos queridas. A lo mejor no lo experimentan o por ser introvertidas, pero sufren. Y creo que todos nosotros en algún momento de nuestras vidas estamos perdidos. Todos. Por ejemplo, los jóvenes, ¿qué hago después de terminar este ciclo del colegio? ¿Qué hago? ¿Voy a Vitúa o sigo por aquí? ¿Qué hago? ¿Estudio medicina o estudio...? Claro, porque claro, yo quiero seguir viviendo mi fe y yo no me quiero ver en la presión de trabajar el sábado. Si trabajo como médico, pero bueno, también podría ser abogado, también es un buen trabajo, pues. O enfermera, o yo qué sé. ¿Qué hago? O ahora mismo estoy en el trabajo y ¿qué hago? ¿Cambio, no cambio? ¿O qué hago? ¿Mando a mi hijo a tomar viento? ¿O lo invito a casa? ¿O un hijo? ¿Qué hago? ¿Escucho la voz de mis padres o no? Estamos perdidos todos en un área de nuestra vida. Yo os dije que yo no tomé la decisión de ir a Gran Canaria. No tomé esa decisión. Mis padres me llevaron. Durante muchos años de mi vida yo viví pensando de que ellos se habían ido a Gran Canaria a causa de mí. Yo viví culpándome por algo que no era cierto. Nací con alergia, nací con asma, estaba en Alemania y el clima húmedo me sentaba muy mal. El médico había dicho, iros con vuestro hijo, si tenéis la ocasión, a un país que tenga un clima más tropical. Esa es la versión que yo tengo de mi vida. Y me duele porque el matrimonio de mis padres no supo sobrellevar la presión que suponía vivir en el extranjero. La vida no fue fácil ni para mí, pero tampoco fue fácil para ellos. Y yo creo que es la madurez desde la Biblia la que me permite verme no solo a mí como víctima, sino también ver el sufrimiento de mis padres. Finalmente el matrimonio se rompió y la ruptura de ese matrimonio, para mí, aparte de que en la iglesia, ya lo había contado varias veces, me habían dicho que no hay lugar para mí, me condujo, pues ¿a dónde? A la calle. Porque todos buscamos de alguna manera que alguien nos acepte como somos, sin juzgarnos. Y la calle me aceptó con los brazos abiertos. Pero ¿a quién me encuentro en la calle? Y es lo que hablábamos nosotros en la escuela sabática, ¿os acordáis? De que yo crea que algo es mi única opción, no significa que eso sea la verdad. Y ahí es donde me encontré con muchas personas, con muchos jóvenes frustrados por simplemente la vida de lo que sea de sus padres, su vida en el sistema, y no quiero decir palabras feas, por eso me retraigo, pero entendéis lo que os quiero decir. No estábamos maduros para gestionar nuestros problemas. Y en consecuencia, mi vida fue de escalón a más bajo, más bajo, más bajo, hasta que me terminaron por botar del colegio. Me dieron el graduado escolar para que por fin dejara de dar la lata. Y yo no era un niño latoso, simplemente necesitaba a alguien que me ayudara a gestionar mis necesidades no suplidas. Claro, eso lo digo ahora con 42 años y después de haber terminado una carrera y un máster en teología con punto fuerte en psicología. Pero a día de entonces no sabía nada de esto. La cuestión es que a ese caos le siguió una larga vida de vicios y cosas que me marcaron para siempre. Parte de eso es mi historia de los tatuajes. ¿Entendéis? Es la parte que tengo escrita en mi brazo. Y ahí es donde digo,
La gente dice, ¿por qué se tatúa la gente? Pues porque hay una necesidad detrás de cada historia. Y resumiendo un gran recorte de mi vida, llegué a un punto, con esa decepción que tenía de la iglesia, en el que ya no sabía qué más hacer. El cura que en aquel entonces nos llevaba, que me había influenciado tanto, no fue el que me dijo que me tenía que ir de la iglesia, pero el cura me había dado muchos libros también de filosofía. Y la filosofía es muy interesante, cómo las personas que no tienen ese vínculo con el Señor como nosotros lo tenemos, pues piensan sobre la verdad, porque la verdad siempre es verdad. Incluso si el diablo lo dice, es verdad. Importante. Dijo, no moriréis, no en ese momento. Había una parte de verdad, ¿cierto? Pero el problema de la filosofía es que siempre llegaba a un punto en el que mi necesidad no estaba siendo suplida. Y esa necesidad era de relacionarme. A diferencia del que no conoce, a mí me habían hablado de Jesús. En esa iglesia sí es verdad que al margen se hablaba de Jesús, pero no se vivía uno a uno como lo vivo hoy en mi iglesia. Y había algo que me faltaba. Yo decía, pero tiene que haber algo más. No tiene sentido todo esto de y el morir y volver a reencarnarte y todo esto. Digo, pero es que, ¿eso qué es? Eso es cínico. Eso... Imagínate con qué presión has de vivir sabiendo que si en esta vida no lo consigues, vuelves a repetir otra vez. Es que para volverte loco. Es como diciendo, chacho, pero cualquier mínimo error es que no puedo vivir con esa presión. Por lo cual lo que sentía dentro era otra vez tirar hacia el extremo de entregar mi vida de verdad o suicidarme, porque es que no sabía qué hacer. Y ahí es donde me encontré con una estatua. Y de verdad, la Biblia dice, no te harás imagen, sin embargo, los caminos del Señor son inescrutables. En Sevilla me encontré con una estatua donde hay un corazón, o sea, ¿conocéis la imagen del Sagrado Corazón? De ese Jesús con el corazón abierto. Y ponía abajo, venid a mí todos los que estáis cargados y agobiados. Y en ese momento de mi vida, de verdad me tocó. Y yo pensé, ¿será que a lo mejor le debería de dar una segunda oportunidad a Jesús? Obviamente, en ese entonces era lo que yo conocía. Y así fue que abrí mi corazón a esas palabras. Durante una época de mi vida, por esa frustración, llegué a coger mi cartera, mi DNI, mi documentación, todo, y lo había tirado. Vivía como Manu Chao canta, ¿vale? No es una música que apoye, pero me hace mucho bien Clandestino. No sé si conocéis esa canción, pero resume muy bien esa historia, ¿no? Me llaman el clandestino por no llevar papel. Pues yo no quería pertenecer a este mundo. No quería permanecer en este sistema de lobos en el que de verdad la gente explota a gente y no ve el valor de las personas. Yo no quería participar. Incluso discutía con gente que eran vagabundos porque ellos dicen, venga, vamos a ir a pedir a la plaza. Yo decía, no, para ir a pedir a la plaza vete a trabajar. Digo, si realmente sales del sistema, pues no uses dinero del sistema. Entonces yo era consecuente, yo trataba de aplicar lo que decía. Si no estoy en el sistema, no estoy en el sistema. Es decir, ¿y de dónde comías antes? Pues de la bondad y la caridad de la gente. Del que me invitaba a su casa. Y donde me invitaban, pues me quedaba. Y si no, pues a la basura, a buscar comida, a ser coherente. Y no incoherente. Algunos dirán, vos qué asco. Vete al McDonald's y ahí hay cosas enteras sin tocar tiradas a la basura. Es decir, vivimos en una sociedad consumista y de la abundancia. Cuestiones. Esa imagen me tocó y me llevó a dar el paso de volver a entrar en la sociedad, de tratar de cambiar las cosas, por lo menos mi vida. No vivir desde el todo es una gran injusticia al cuál es mi mínima parte de responsabilidad que puedo tomar. Comencé a trabajar en el campo, en las fresas. Muy duro el trabajo aquel. Y había un tractor en aquella empresa. Y no sé si alguna vez has trabajado en el campo, la fresa es durísima. Porque todas están abajo en el suelo y tienes que trabajar casi todo el día así, porque tienes que avanzar.
no puedes ponerte de cuclillas, lo puedes hacer, pero entonces vas a sacar unas piernas tremendas, porque está sube, baja, sube, baja, sube, baja. Es decir, lo que termina es la posición más fácil, así. Y claro, después de 4 horas, 5 horas caminando así, después cuando llegas al coche, te subes así y estás recto. Está hecho polvo. Entonces, atento, eso es muy importante. Viendo el tractor me di cuenta de que había un chico que ayudaba en el tractor. ¿Qué es lo que añoraba mi corazón? ¿Qué es lo que... Ese puesto lo quiero yo. Pero claro, yo tenía, influenciado por el taoísmo, por eso digo, lo que es verdad siempre es verdad. Y Lao Tse dice una cosa que es, cuando hay algo por hacer, hazlo tú si te has dado cuenta. No sea que otro venga y haga lo que tú no quieres hacer y él se lleve el elogio, ¿no? El buen nombre. Y así vivía. Entonces yo decía, claro, pero yo no le voy a quitar a ese chico el puesto. Sin embargo, ¿sabéis qué? Cuando nosotros estamos en oración, el Señor nos deja ver cosas que antes de orar no veíamos. Y por H y por B, ese chico el día de mañana, pues ya no estaba ahí. ¿Por qué? Porque también se desarrolla. Las personas se desarrollan y las oportunidades surgen. ¿Quién creéis que una semana después estaba encima del tractor saludando así como en una parodia de carnaval? Pues yo. Y ahí estaba la gente. ¿Quién tenía la oportunidad de ir a ese tractor? Todos. Y creedme, y ustedes conocéis esto, entre más bajo estás en la sociedad, te vas a dar cuenta de que las personas no avanzan porque tienen una actitud negativa hacia la vida. Critican todo, pero ellos no se ven donde son parte del problema. Y si no eres parte del problema, no puedes ser parte de la solución. Mi actitud era diferente. No madura, pero diferente. Y ahí estaba yo en el tractor. Porque supe ver la oportunidad y supe hacer lo que era necesario hacer para estar ahí. Y me alegré. Y me quedé pensando, si he pasado de ser un don nadie a ser el ayudante del tractorista, ¿no podría hacer algo más en mi vida? Y cierto, así fue. De repente simplemente empecé a enfocar mi vida en qué sería necesario hacer para mejorar mi condición de vida y a la vez ser una bendición para los demás. Se abrió otra puerta en una empresa de montaje. El montaje es muy duro, muy duro. Y acordaos que ya estoy empezando a aplicar los principios de verdad. No había tenido un encuentro con Jesús todavía uno a uno, no había vuelto a la iglesia, pero todos los principios de verdad que me había llevado de otras fuentes lo estaba aplicando. Porque la verdad siempre es verdad. El privilegio que tenemos es conocerlo a través de Cristo Jesús y de la Biblia. Estaba en el montaje y yo seguía leyendo. Y cada vez me venían más libros a la mano que hablaban directamente de Jesús. Y comencé a leer de cómo Él vivía. ¿Qué ocurre? Estoy en el montaje. Cuando entras en el montaje, para los que saben lo que es duro, ya puede ser de equipamiento comercial, redes eléctricas, es decir, es trabajo duro. Estás meses fuera y trabajas muchísimo. Y muchas veces por poco dinero. Pero bueno, ahí estaba. Otra vez abajo del todo. Y me acuerdo descargando un camión que unos compañeros se reían de mí, porque no sabía llevar esa paleta para llevar los palés, esa máquina, la traspaleta, no sé cómo le dicen ustedes, pero no sabía llevarlo, no tenía ni idea y se reían de mí. ¿Y sabes lo que les dije? Digo, mira, no te rías de mí, porque el día de mañana yo te estaré dando órdenes. Estaba muy convencido. ¿Por qué? Porque sabía de las oportunidades que la vida te da. ¿Y sabéis qué pasó? 3 años. Adivinad quién era el jefe de montaje de aquella obra. El que está aquí. Saludando no desde un tractor, sino saludando con ropa del jefe de montaje. Y a que no sabéis quién de repente seguía en el camión. ¿Quién seguía en el camión? Y la pregunta es, ¿por qué seguían en el camión descargando los palets? Por la actitud que tenían. No tenían una actitud de ayudar.
¿Y qué me ocurre a mí en ese momento? Como jefe de montaje, con esas dos personas. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es mi responsabilidad? Y ahí estoy en el principio de Marcos 13, 33. El Señor se fue y dio a cada uno su responsabilidad. ¿Cuál es mi responsabilidad en el jefe de montaje? ¿Realizarme yo o llevar adelante el montaje? ¿Llevar adelante el montaje? Entonces, ¿cuál es el fin de tu vida cristiana? ¿Que tú tengas siempre la razón o terminar la obra que Cristo te encomendó? ¿Te das cuenta? ¿Cuántas veces no has tenido razón y has perdido a tu prójimo? Ahí estaba yo, tenía la decisión de, ahora te doy a ti lo que tienes, y le dije, oye Raúl, escúchame, ¿no te dije que un día iba a estar aquí? A Raúl le cambió la cara, se había olvidado. Ostras. Digo, bueno, bienvenido a mi equipo. Raúl, y así yo también lo hubiera sentido, tenía miedo. Miedo y vergüenza. Miedo y vergüenza, ¿por qué? Porque sabía lo que había hecho. Sin embargo, te había dicho que ya había empezado a leer cada vez más literatura cristiana. ¿Y sabes cuál fue mi actitud? Le digo, mira Raúl, no te preocupes. Este montaje lo vamos a sacar adelante. No te preocupes. Solamente me gustaría que aprendas que a veces una actitud equivocada te podría llevar a un problema. Porque si yo no fuera yo, ahora mismo estaría muy fastidiado. ¿Y sabéis por qué en el montaje terminé también por seguir al siguiente nivel? Porque simplemente hacía lo que nadie quería hacer. Y a las personas les gustaba trabajar conmigo. Y no me estoy intentando colocar en una posición mejor. Soy una persona igual que tú, con mis problemas, mis miedos, mis dificultades. Lo que estoy transmitiéndote es que con una actitud en la que simplemente hago lo que hay que hacer, lo que ves que hay que hacer, te puede llevar a seguir adelante. Así es que poco a poco en la vida fui ascendiendo hasta realmente cumplir el sueño de mi vida, tener un propio estudio de tatuaje y tener libertad. ¿Por qué digo eso? Porque me di cuenta que después de mucho tiempo en el montaje ganaba muchísimo dinero. Muchísimo, no quiero decir la cantidad, pero para que te hagas una idea, siempre andaba como con 3.000, 6.000 euros en el bolsillo. Abría la cartera, miraba mi dinero, cerraba la cartera y me sentía bien. Pero faltaba algo. Y así es que di el paso de un trabajo en el que ganaba muchísimo a un trabajo que tenía 900 euros al mes. Imagínate qué cambio. ¿Sabes cuánta gente se suicida cuando pasa eso en su vida? Cuando pasa de un trabajo en el que gana muchísimo a un momento de su vida en donde tienen solo 900, no llegan ni siquiera a los 1.000 euros. ¿Saben cuánta gente se quita la vida por eso? El hombre más feliz del mundo está delante de vosotros. Conocí a Raquel, la que es hoy mi esposa, con la que tenemos 2 hijos en común. Yo ahí entendí de que la respuesta a todos mis problemas la encuentro en el amor. Y 2 años después de haber conocido a mi esposa, conocimos la iglesia. La nueva iglesia, la iglesia en la que hoy me encuentro. Amén. Encontramos a personas que no nos vieron como éramos. Porque como tatuador tenía una cultura diferente, una forma de vestir diferente, estaba rapado completamente, barba larga, los oídos tenía unas dilataciones enormes, los tatuajes, el pantalón muy apretado y por debajo del calzoncillo, ¿sabes? La imagen, la típica imagen de una persona que te dices tú, ese es un tatuador, ¿entiendes? Pero no dirías nunca, eso es un cristiano. Bueno, aunque a día de hoy ya las culturas están cambiando, ¿vale? Pero en ese momento no era así. Y ahí tuve mi encuentro con ese pastor, ¿os acordáis? Ese pastor que me dijo, ¿tú aquí? No. Y yo lo entiendo a día de hoy. Ponte en el lugar de ese pastor. Que venga un joven de esa manera, tatuado, rapado, la barba larga, distensiones. Claro que tú piensas, ostras, pues si tengo este aquí, cuidado con mis jóvenes, guárdalos ahí porque me los va a corromper a todos. Porque seguro que los jóvenes van a pensar que eso es guay y lo van a hacer. Claro que trabaja con el miedo. Sin embargo, el pastor supo gestionar su miedo a lo largo de su vida.
Y después mi compañero me dijo que se convirtió en el pastor más inclusivo que había conocido. Todos estamos en un proceso. Os había contado la experiencia de un compañero de teología muy frustrado porque se sentía que no daba la nota, que no daba la talla, que no alcanzaba el estándar de Dios. Y te pregunto a día de hoy, ¿cuál es el estándar que Dios quiere para ti? Y estoy llegando ya a la parte final en la que vamos a aterrizar. ¿Qué es lo que Dios quiere para ti? ¿Cuál es el llamado? Y el llamado lo encuentras en el título de la semana de oración. Tras las huellas de Jesús, viviendo bajo la palabra. En el título original pone en la palabra, pero yo me gustaría decir bajo la palabra. Porque cuando vives bajo algo, estás colocando algo voluntariamente por encima de ti. Y yo creo que eso es lo que transmite el mensaje del Evangelio. Jesús no te pide ninguna otra cosa, sino que camines en sus huellas, que vivas bajo la palabra. ¿Y qué palabra es la que Él quiere darte hoy? ¿Qué palabra? Claro que sí, es verdad que hay cosas positivas y cosas negativas. Sin embargo, el Señor, que permitió que Adán y Eva comieran de aquella fruta e hicieran una experiencia muy dolorosa, también tiene una solución. Y ahí es donde quiero leer contigo 1 Corintios 13. En capítulo 12 de 1 Corintios, acuérdate que me gusta leer el contexto. 1 Corintios 12 y ahora leo el 13. En 1 Corintios 12, Pablo habla sobre los problemas de la iglesia. Otra vez la cuestión de quién es el más importante. ¿Quién es el más importante? Pablo explica el tema de los dones y dice, mira, ¿sabéis qué? Si hay alguien que tiene los dones a tope, soy yo. A todos los pone en la sombra. Dice, ¿y ustedes? Es verdad, sí, procurad los dones mejores. Sin embargo, os voy a enseñar un camino más excelente. Eso es lo que pone en el capítulo. En verdad, el capítulo 12 debería de terminar en el versículo 30. Y fíjate que en mi Biblia, por lo menos, el final del versículo 12 ya lo coloca bajo el subtítulo de lo que introduce el capítulo 13. Porque lo que Pablo dice, y eso debería de ser 13 versículo 1, no lo es, pero debería de serlo, ahora os muestro un camino más excelente. Pablo introduce el amor no como un don, no como algo que recibes del Espíritu, porque dice, el Espíritu da como quiere, y a lo mejor tú dices, no, a mí es que no me dio el don del amor, por eso soy un cactus. Pero también los cactus tienen flores. ¿Por qué? Porque el amor no es un don, es un camino, es una decisión que tú tomas. Y por eso digo tras las huellas de Jesús, porque Jesús recorrió el camino del amor. Termino el sermón y el mensaje de esta mañana en la semana de oración con el siguiente mensaje, no mío, sino de Pablo. Si yo hablara en lenguas humanas y de ángeles y no tengo amor, soy como un metal que resuena, una campanilla que retiñe. Si tuviera la profecía y el entendimiento de todos los misterios, si tuviera la fe de manera que pudiera mover montañas y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara incluso mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. El amor es paciente. Atento a estas 9 características del amor. El amor es bondadoso. El amor no es envidioso. El amor no es engreído ni orgulloso. No actúa con bajeza ni busca su propio bien. No se irrita ni pelea ni piensa mal. No se alegra con la injusticia, sino que se alegra, se goza con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. La profecía y la sabiduría, el hablar en lengua, todo eso acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo que es perfecto, cuando venga el Señor en las nubes de los cielos, eso lo añado yo, entonces todo esto que vemos en parte, todas estas cosas que no entendemos, eso lo añado yo,
habrá terminado. Ahora vemos en forma borrosa, estoy en el versículo 12, como un espejo. Pero entonces veremos cara a cara. Y ahora soy conocido solo en parte, pero entonces seré conocido tal como soy. Ahora permanecen estas tres cosas: la fe, la esperanza y el amor. Pero lo más importante de todo es el amor. Quiero que os imaginéis un triángulo. Pablo coloca la fe en la base del triángulo. La fe es muy importante. Sin embargo, muchas veces por la fe nos peleamos y nos distanciamos. Coloca la esperanza por encima de la fe, pero a veces la esperanza desaparecen y nos frustramos. Acuérdate que no te frustras por las cosas, sino por tus sentimientos y tus diálogos internos. Y coloca el amor por encima de ese triángulo. Imagínate que tú eres una personita abajo y otra personita, tu prójimo, abajo. Si nos quedamos en la perspectiva de la fe, estamos distantes. Si subimos a la perspectiva de la esperanza, nos vamos uniendo. Pero si subimos a la perspectiva del amor, vamos a estar muy cerca. Y por eso dice Pablo, que todo lo que hagas hasta el final de tu vida, en este camino que estás andando tras las huellas del Maestro, hazlo con verdadero amor. El amor no es un sentimiento, es una decisión, es un camino que tal vez muchas veces te lleve a un sentimiento muy frustrante, porque las cosas no van a salir como tú quieres. Conéctate con el Señor y verás que verás puertas donde antes solo veías paredes. Vamos a orar, queridos, vamos a orar y darle